Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, durante el sueño y después de la muerte, cuando el rayo de conciencia de cada uno se ha retirado del mundo material, se activa en los planos internos e invisibles de la naturaleza y en los niveles de conciencia diferentes de su estado de vigilia, un mecanismo especial. Y en ese momento el ego humano no puede seguir al rayo de conciencia cuando se retira a esos planos superiores, porque la retirada del rayo de su vehículo humano es lo que causa exactamente que ese ego se torne inactivo y que pase a una condición latente. Hoy les hablaré de ello, de los estados de conciencia. Existen muy pocos individuos en el mundo que hayan evolucionado a tal grado que su ego humano pues se haya fusionado con su ego superior y de esa manera pues que puedan cruzar el umbral del sueño y de la muerte en posesión completa de sus conciencias. ¿Saben quiénes son? Los maestros de la sabiduría, de la compasión y de la paz, y los guardianes de la religión antigua de sabiduría. Y son también los que han proporcionado estas enseñanzas a la humanidad. Porque fíjense, en algún momento de su historia, ellos también fueron seres humanos, normales, comunes y corrientes. Y es precisamente ese el destino de todos los seres humanos, alcanzar finalmente ese estado máximo, ¿verdad? Para que de esa forma pues, los planos superiores de conciencia les sean tan familiares como lo es el mundo de la materia que conocen ahora. Ahora bien, como no pueden estudiar estos planos o estados de conciencia por observación directa, su enfoque será el de estudiar su estado de vigilia, así como también, pues claro está, echar mano de lo poco que saben del estado de sueño y de ciertos estados anormales, ¿verdad?, para obtener por lo menos una información que les conduzca a investigar todo lo relativo a este aspecto puntual. Y para ello, pues debo hablarles en primer lugar sobre qué es la conciencia en estado de vigilia, cómo funciona. Fíjense, en su estado común, el que conocen, el de vigilia, pues es el ego humano, precisamente. Y hay que incluir en ese término los aspectos superior, intermedio e inferior. El centro activo de conciencia, alojado aquí, y su campo de actividad, pues es el mundo físico y el mundo interno e invisible de los pensamientos y de las sensaciones. Pero la característica que de verdad distingue al estado de vigilia de los demás estados consiste en estar consciente simultáneamente de los planos físico y mental. Entonces el ego observa el mundo externo mediante los 5 sentidos y el mundo interno por vigilar la sucesión de pensamientos y sensaciones que desfilan en esa pantalla mental que tiene cada uno. Pues bien, su actividad puede ser principalmente física, pero aún así existe un flujo callado de pensamientos que corre a través de la mente, o su labor pues puede ser también principalmente mental, claro está, pero aún así siempre están conscientes de ese medio ambiente físico. Y como quiera que sea, saben que si estuviesen haciendo su esfuerzo máximo en cualquiera de los dos campos, la actividad en la otra dirección se tornaría mínima. Por ejemplo, un atleta
No podría correr en una competición y al mismo tiempo concentrarse en un problema mental. La menor actividad mental que pueda tener la tiene que aplicar para sostener ese esfuerzo tremendo a nivel físico, ¿verdad? Por otro lado, sí debemos prestar atención completa a otros aspectos. Por ejemplo, si lo hacemos a un problema mental, la mejor forma de hacerlo pues es empezar por reducir al mínimo las actividades físicas. Las funciones automáticas del cuerpo, ya saben ustedes, por ejemplo, la circulación de la sangre, la respiración o la digestión de los alimentos, hay que hacerlas de continuo, porque con ello se logra que el grupo electrógeno proporcione la energía necesaria para el cerebro. No obstante, estas funciones no juegan una parte directa en el trabajo mental, como tampoco constituyen un estorbo, la verdad, a menos que hayan sido sobreestimuladas. Por ejemplo, ya saben lo difícil que resulta concentrarse en un problema metafísico profundo después de haber tenido una comida copiosa, ¿verdad? Y es que un cuerpo físico que se sobreestimula con comida, por ejemplo con ejercicio físico, en realidad se vuelve un obstáculo para la actividad mental. Un cuerpo tan pasivo, por otra parte, que pudiese olvidar su propia existencia, sería el menor de los obstáculos para ejecutar un trabajo mental. De esta manera, existen tres compañeros necesarios para dirigir el estado consciente de permanecer alerta. El ego humano, aspecto del rayo, ¿verdad? La mente y el cuerpo físico. Este último incluye también al cuerpo modelo. Y de todos ellos, bueno, pues yo diría que es el rayo el que revitaliza la mente, el rayo de conciencia, pero también al cuerpo. Y la mente es el vínculo entre ellos, ¿verdad? Y el cuerpo, pues es el sustrato para la actividad de todos ellos. Ahora bien, si cualquiera de los compañeros está ausente, el rayo de conciencia se vuelve inconsciente de este plano. Todos los compañeros deben estar presentes y cooperando armoniosamente, todos a uno, como una unidad, fusionados, a fin de que el rayo de conciencia, pueda experimentar el estado de conciencia común de permanecer alerta. Y aquí llegamos a un punto importante. ¿Qué sucede cuando se sueña despierto, por ejemplo? Bueno, pues existe una desconexión parcial del ego de su aparato sensorial que puede ocurrir durante el estado de vigilia. Y es que después de vivir por algún tiempo en una calle bulliciosa, seguro que han tenido una experiencia, pues al final acaban por acostumbrarse a ese tipo de ruido. Los sonidos llegan a sus oídos tan fuertemente como antes, pero ¿qué pasa? Subconscientemente han aprendido a prevenir que esos ruidos alcancen su conciencia de facto. Es decir, que han tenido éxito en desconectar el ego y el aparato sensorial, en este caso particular. También pueden estar en un cuarto profundamente interesados en la lectura de un libro, en resolver un problema abstracto y no prestar la menor atención al tic-tac del reloj, o no darse cuenta que tienen a alguien paseando por el cuarto o por la habitación de al lado. La persona pasa dentro del alcance de su vista el sonido del tic-tac del reloj, ¿verdad? Y ese sonido alcanza de verdad sus oídos. Lo perciben incluso no el sonido, pero visualmente los ojos y los oídos le funcionan normalmente. Pero ¿qué pasa? Que las impresiones transmitidas por ellos, esas que deben llegar al cerebro, no se registran en su conciencia porque el ego está absorto en el plano mental. Y es que esta vez ustedes están conectados completamente en ese plano, en el mental, y el resultado es que el ego ha cesado de estar consciente de lo que sucede en el plano físico. Fíjense qué curioso, se dice que la persona que está en esa condición está absorta en meditación. Otros dicen que está soñando despierta, reconociendo que esa persona está en una condición similar
a la condición en la que se está cuando se duerme. Pero también pueden decir que está distraído, o que no está allí, o que está en la luna. Y fíjense, si se le quiere despertar, ya saben lo que se les dice, medio en broma, medio en serio: bájate de la nube, dándole tal vez una palmadita en la espalda. Así el ego retira su atención del plano mental y devuelve la atención a su medio ambiente, a su medio ambiente físico. Cuando el ego regresa después de tal viaje en el plano mental, puede parecer aturdido y al principio no reconoce su ambiente porque mentalmente ha estado en algún otro lugar y ahora lo confunde con su entorno físico actual. Pero la situación se aclara casi de inmediato y el ego ocupa otra vez ese puesto de observación y nuevamente usa su mente y su aparato sensorial como siempre lo hace. Es decir, ha cambiado de la condición netamente mental al estado común de permanecer despierto, en vigilia. Ha descendido a la materia y desde allí opera la combinación habitual de las actividades físicas y mentales. De este modo es posible para el ego retirarse del plano físico y dejar de existir allí y después manifestarse en el plano mental y activarse en ese mismo plano. Ello demuestra que es posible para el ego el que pueda retener una conciencia completa mental sin contar para nada con la noción del plano físico. ¿Qué les parece? Ahora bien, durante este periodo, el plano físico puede también no existir. Es decir, cuando el ego está activado en el plano mental, porque no toma una parte útil en esa actividad mental del ego, no existe otra cosa. Y durante su ausencia del plano físico, y mientras existe en el plano mental, el ego todavía retiene su identidad y se autorreconoce como él mismo. Es decir, se autorreconoce como yo soy yo, que es en la condición común del estado de vigilia. Y el caso es que la sabiduría antigua siempre les dijo que existen otros planos superiores por encima del mental y que así como el rayo de conciencia puede retirarse del plano físico y volverse activo en el mental, asimismo también puede retirarse del plano mental y volverse activo en cualquiera de esos otros planos superiores, de esos cuerpos de luz más elevados. Y como su vehículo en el plano mental es justo el cerebro-mente ordinario, pues así también en el plano siguiente, en el plano superior, el vehículo es una mente superior, una mente que es parte de otro vehículo superior y que existen independientemente del cuerpo y el cerebro físicos. Claro está, el por qué no son conscientes de esas experiencias en su estado de vigilia, pues es debido a que no ocurren en la mente común y por lo tanto no pueden registrarse como recuerdos en el cerebro. Los periodos de sueño y las condiciones después de la muerte del ego aparentemente se muestran como tiempos de inactividad, aunque no hay forma de tener una opinión acerca de cómo podrían ser esas actividades. Así que fíjense, ¿no pudieran ser esos periodos y condiciones mencionados unos periodos completamente llenos de actividad? ¿No pudieran ser planos paralelos, con sentidos paralelos, repletos de actividad intensa? No se me vayan, enseguida regreso. Solo estamos empezando y ya verán lo que les voy a contar. Hasta ahora. Nunca
Nunca se han preguntado qué sucede dentro de cada uno cuando se preparan para ir a dormir. Fíjense, la presencia del rayo de conciencia, esta presencia, revitaliza la mente y el cuerpo para la actividad del día, lo cual es una especie de drenaje de los recursos del cuerpo y se convierte en agotamiento al llegar la noche, cansancio. En esta condición, el cuerpo y el cerebro ya no son herramientas útiles para el rayo de conciencia y de este modo pues se retira de sus vehículos en el plano físico. Durante el periodo consiguiente de inactividad, las energías del cuerpo son restauradas por esos procesos naturales de reconstrucción, de equilibrio y depuración. Y así su programa de prepararse para dormir consiste básicamente en reducir la actividad del cuerpo a un mínimo. Para ello conviene buscar un lugar tranquilo y, si es posible, una cama cómoda, de tal forma que el ruido y la incomodidad pues no amarren esa conciencia que debe despertar y salir al cuerpo. Conviene siempre que apaguen la luz y que se desconecten de la mejor manera posible de su aparato sensorial, todo lo que se pueda. Aquí es importante dejar todo y, tomando una cita del antiguo texto Upanishads, habría que decir que conviene cerrar las avenidas de los sentidos. Sin embargo, el rayo de conciencia continúa revitalizando el cerebro, cuyo propósito pues, es precisamente el mantener consciente de su existencia al ego humano. Mientras el sueño viene, pues puede pensar acerca de lo que pasó durante el día o hacer planes para el día siguiente. Y así, gradualmente esas imágenes mentales se van volviendo imprecisas, vagas, y cada vez se torna más difícil para la conciencia concentrarse en ellas. Y si hay algo importante que ocurra, entonces el ego puede imponer su autoridad y obligar a la mente a regresar al trabajo. Algunas veces lo hace tan repentinamente que pareciese que aún hasta el último momento antes de retirarse, el ego permanece sin alterarse. Y es que todavía su función pues es la de mandar y observar, pero todo tiene un límite y aún para ese criado incondicional, así que hay un punto en el cual el cerebro se resiste a seguir trabajando y el rayo de conciencia es obligado finalmente a autodesconectarse de sus compañeros que ya han quedado agotados. Ahora se ha desvinculado completamente de ese aparato sensorial y de su mente inferior. Bueno, pues entonces pierde la conciencia del plano físico porque ha abandonado los únicos vehículos que lo conectaban a ese plano. Bien, el compañerismo que hizo posible la noción de este plano ya no funciona, ha dejado de funcionar como unidad y por esta vez sus partes componentes han quedado desarmadas. Pero una de esas partes, el cuerpo, yace ahora en la cama, inerte, pasivo. La mente inferior y su cerebro están desvitalizados. El rayo de conciencia se ha retirado y el ego humano duerme. Y sueña. Cuando el rayo, ese rayo de conciencia, se retira del plano físico-mental, va hacia el plano mental superior y allí funciona mediante su vehículo, la mente superior, como el ego que reencarna o el ego superior, y ahora ese ego entra en lo que pudiéramos denominar su existencia real. Y así, mientras se duerme, su vida exterior le parece al ego superior como un sueño irreal. Lo mismo que al ego humano durante el sueño, la actividad del ego superior le parece como una inconsciencia en blanco o a veces un sueño confuso. La razón
por la cual no recuerdan en su estado de vigilia ninguna de las experiencias reales del ego superior durante el sueño, es que esas experiencias no ocurren en la mente inferior y no son por tanto registradas por sus cerebros, sino que ocurren en la mente superior, y el ego, en su regreso al plano físico, solamente de forma ocasional acarrea con él unos pocos fragmentos que pueden ser transmitidos al cerebro. Así, al pasar a través del cerebro y la mente inferior, esos fragmentos son generalmente distorsionados para que no puedan formarse en su estado de vigilia ningún tipo de concepción cierta de las actividades del ego superior durante el sueño. Y sin embargo, sus sueños les dan indicios de que allí existen otras formas de existencia, otras formas diferentes de las que se presentan en el estado de vigilia. Y claro está, cuando regresan por la mañana a ese estado de vigilia, es posible que tengan un recuerdo claro de algún sueño en el que saben que han tenido una parte activa, pero la mayoría de las veces tendrán una sensación de que tuvieron un sueño, pero serán incapaces de recordar qué es lo que han soñado. Y algunas veces van a despertar de repente y lograrán atrapar algún recuerdo, ¿verdad? Aunque lo más probable es que se les escape, que se les vaya rápidamente de la mente. Algo así como las últimas escenas de una película que está precisamente terminando en la pantalla. Es como si su ego superior hubiese estado mirando una película en otra pantalla de una porción de la mente que no les es familiar. Existen sueños en los cuales se pueden dar cuenta de que hay más de un ego en ustedes. Mientras una porción de su conciencia está tomando parte activa en un sueño, hay otra porción que parece que se aparta y observa el suceso. De lo cual puede pensarse, ¿verdad?, que se trata solamente de un sueño, pero no importa lo que sueñen. Lo que verdaderamente cuenta es que o bien ustedes o alguna porción de ustedes, de esos cuerpos superiores, aparezcan en la parte principal del sueño. No sueñan que alguien más es el actor principal, sino que reconocen la identidad del sueño, del actor del sueño, como el yo soy yo de la vida mientras están alertas. Este sentimiento de identificación entre el ego despierto y el ego del sueño se debe al hecho de que ambos egos no son más que diferentes manifestaciones del mismo rayo de conciencia. Porque fíjense, una persona que duerme de forma placentera y muy profundamente está totalmente desconectada de lo que sucede a su alrededor. No percibe impresiones del mundo externo para nada a través de sus sentidos, aunque estén en un buen estado de funcionamiento. La persona no sabe dónde está, no sabe si está sola o acompañada, no sabe si es de día o es de noche, no sabe si hace frío o calor. Su mente ha dejado de funcionar. No se puede comunicar con nadie, ni con sus amigos, ni con su familia, ni ellos con él, con la excepción de las funciones automáticas del cuerpo. La persona ha dejado de ser en el plano exterior. Y mientras duerme, no podría ser menos activa aquí, ni mucho menos accesible a sus amigos. Es como si su cuerpo estuviese realmente muerto. Porque cada vez que duermen, la conciencia experimenta un proceso de separación del cuerpo físico, idéntico al de la muerte. Se autolibera de las trabas del cuerpo material. Muere a diario, en definitiva. Es una experiencia similar para volver a renacer a la mañana siguiente. No se me muevan, que ahora vuelvo. Hasta ahora. Ya hemos visto lo que sucede al dormir, vamos a ver ahora lo que sucede al despertar. Fíjense, durante la noche, los procesos beneficiosos de la madre naturaleza
reconstruyen los tejidos desgastados y cuando asoma la mañana, el cuerpo y el cerebro ya están recuperados y frescos. Entonces el ego regresa de esas andanzas nocturnas por terrenos tan desconocidos y al atravesar la neblina del olvido que separa los dos estados de conciencia, reingresa y revitaliza su vehículo inactivo en el plano físico. A pesar de que el ego ha estado ausente en algún otro plano, pues aún así saben que esa ausencia no equivale a la inexistencia, porque pueden despertarse a medianoche y el ego está inmediatamente a mano para atender la llamada. Ahora bien, después de la llamada, regresa otra vez a su estado de sueño, cuando ya no se requiere su atención. Y claro está, parece intencional que las experiencias del ego en los planos internos deban mantenerse separadas de las del plano físico, porque al pasar de un plano a otro, la existencia a la que se entra, pues oscurece completamente la que se acaba de dejar. Su paso de un plano a otro es tan gradual y tan suave que existe una incapacidad de observar el proceso. Da la impresión que es, no sé, como si se pasase a través de una puerta giratoria de seguridad, una puerta que se cierra en un plano para abrirse en el otro. Pues bien, cuando el ego reingresa al plano físico, a veces parece que duda al llegar al umbral. Se despiertan a medias y luego se duermen otra vez. Y puede suceder que antes de que el ego ingrese completamente en el estado de vigilia, vaya de aquí para allá muchas veces entre el plano físico y el del dormir. Entonces el ego flota como si estuviese entre los dos planos hasta que finalmente va y traspasa el umbral. Bueno, cuando regresa al estado de vigilia, después de haberse deslizado dentro de la neblina de eso que llamamos el dormir, el ego sigue un proceso inverso, un proceso al revés de cuando se va a dormir. Nada más entrar en su vehículo físico, algunas veces el ego parece aturdido y desconcertado, como si se encontrase en un ambiente no familiar, algo así como se siente un viajero cuando despierta en un hotel extraño. Y ciertamente le puede tomar unos segundos antes de que se dé cuenta de dónde está. Finalmente el proceso se completa, el rayo de conciencia regresa y revitaliza el cerebro y la mente inferior comienza perfectamente a funcionar. Y otra vez vuelve a estar consciente y activo en el plano físico, como el ego humano. Pues bien, el observador, de regreso a su puesto de observación, ¿qué hace? Recoge las madejas de pensamientos de los depósitos de la memoria y otra vez comienza a observar las imágenes en la pantalla de la mente. Una vez más, siente los impulsos de los órganos corporales y recibe las impresiones del mundo exterior mediante sus 5 sentidos. Y así, la vida en común de ayer queda restablecida. Y otra vez actúa como una unidad de trabajo y reasume su ronda diaria de actividades en el plano físico-mental. Es exactamente como le sucede al hidrógeno y al oxígeno, por ejemplo, cuando se unen al surgir de sus estados gaseosos invisibles y de repente aparecen en un estado líquido visible como agua. Asimismo lo hacen los compañeros de la constitución humana cuando se vuelven a unir, surgiendo de sus variados estados inactivos e invisibles para aparecer como una combinación que conforma una entidad humana activa en el plano físico. Y así, mediante el proceso de despertar, el ego regresa de su estado superior desconocido de existencia a su vehículo material. Ha descendido o ha caído dentro de la materia, es decir, que entra en un reincarnis, es decir, otra vez en la carne. Ha renacido una vez más. ¿Qué les parece? Existen también
algunos estados de conciencia que pudieran considerarse anormales. Fíjense, ya saben que con ciertas fiebres y otras enfermedades el paciente pierde la conciencia del mundo a su alrededor y se vuelve delirante. Está consciente, pero está en algún otro lugar. Ve y observa entidades y sucesos y atraviesa experiencias que ciertamente no están ocurriendo en el mundo físico. Y esos sucesos para el paciente son tan reales que le producen una impresión muy profunda. Su cuerpo transpira y también puede dar muestras de estar horrorizado por la experiencia o complacido. Puede hablar como si estuviese lejos y de forma incoherente describe lo que va viendo, pero no escucha lo que se le habla y no está consciente del plano físico para nada. Cuando la enfermedad ya está superada, ¿qué sucede? No puede recordar nada, ninguna de sus experiencias, y puede estar dispuesto a negar incluso que las haya tenido alguna vez. Sin embargo, quienes lo vieron al estar a su lado en aquel momento en el lecho de enfermo, saben que debido a su estado de agitación realmente tuvo algún tipo de experiencia y por lo tanto alguna clase de existencia en algunos de los planos de la naturaleza. Una experiencia diferente de las que se tiene en el plano físico-mental que se conoce. Un caso similar es aquel en el que el paciente cae en un estado de coma o de inconsciencia prolongada y que en algunos casos puede durar meses. Durante ese periodo el paciente no registra impresiones recibidas a través de los sentidos, incluso cuando le funcionen perfectamente bien, como tampoco se encuentra mentalmente activo. No aparece, no existe ninguna indicación de dónde puede estar la conciencia. Pero al recobrar la salud, el paciente puede estar completamente ignorante de esas experiencias por las que ha pasado e incluso puede estar dispuesto hasta a negar que ha padecido un periodo prolongado de inconsciencia, pensando que justo acaba de despertarse después de unas cuantas horas de sueño. Y es que hay casos muy especiales, porque fíjense, alguien que se encuentre bajo influencia hipnótica no está consciente del ambiente que hay a su alrededor. Sus sentidos físicos están funcionando normalmente, pero las impresiones sensoriales no llegan a su conciencia, porque el mecanismo delicado de la constitución interna del ser humano ha sido alterado. En este caso, otra entidad con mayor voluntad se ha impuesto entre el rayo de conciencia y sus vehículos en el plano físico. El ego humano se ha dividido y a la porción superior se le ha obligado a salir de donde ahora ya no tiene más control de su dominio legítimo. La porción inferior, que aún permanece, pues ahora está sin la guía y sin la ayuda que proviene de la presencia del rayo de conciencia. Ese pobre residuo que queda ahora es la víctima desamparada del hipnotizador. ¿Y qué pasa? Pues que ahora obedece a su voluntad. Y en esa condición debilitada y desorganizada, la mente inferior equivoca ideas que se mantienen en la mente controladora del hipnotizador para los objetos físicos, demostrando así que para los ojos de la mente los pensamientos son objetos visibles. El sujeto, mientras está bajo la influencia hipnótica, puede estar activo, tanto en el plano físico como también con alguna porción de la mente inferior. Sin embargo, cuando es liberado por el hipnotizador, no puede recordar absolutamente nada de lo que ocurrió y puede, en contra del testimonio de testigos, puede asegurar que estuvo inactivo durante ese periodo aludido. No sabe nada. Algo parecido sucede con los sonámbulos. Los sonámbulos son inconscientes de las impresiones que reciben a través de sus sentidos físicos. Y aun cuando caminan con los ojos abiertos y su capacidad auditiva funciona perfectamente, cuando experimentan esta condición, pueden estar físicamente muy activos. Pueden subirse a lo alto de un edificio, pueden caminar sobre lugares en los que se exponen a los peligros más grandes,
donde pueden dar un paso en falso y eso les podría acarrear incluso a la muerte, pero no tienen miedo. Hay una ausencia total de miedo y continúan con lo que están haciendo. Al final regresan a su cama tranquilamente y cuando despiertan pueden estar completamente ignorantes de lo que hicieron. Es increíble, ¿verdad? Pues bien, se ha demostrado muchas veces que bajo ciertas condiciones anormales la conciencia puede separarse del cuerpo y de ese modo el cuerpo queda reducido a un estado inactivo conocido como animación suspendida. Existen casos registrados de faquires hindúes que han permanecido enterrados vivos muchas semanas en esa condición e incluso hasta meses. En ese caso el cuerpo pues ha sido especialmente preparado para que suspenda todas sus actividades físicas, así como también para estar protegido de lesiones externas. Cuando deben despertar y sus amigos, los amigos del fakir, le dan a su cuerpo ese tratamiento resucitador necesario, la conciencia regresa gradualmente y reasume su actividad normal. Hay muchos ejemplos raros. Por ejemplo, hay ejemplos extraños del fracaso de su memoria para registrar sus experiencias, aún en el plano físico, y que son habitualmente pues muy comentados por los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión. Y en esta condición anormal, que ya saben que es conocida como amnesia o pérdida de la memoria, una persona puede repentinamente y por alguna razón todavía desconocida perder la noción de su identidad, no saber cómo se llama y todo lo relacionado con su vida pasada. Se le puede encontrar a lo mejor vagabundeando una ciudad extraña sin saber cómo llegó allí. Y en algunos casos parecen aceptar estas circunstancias alteradas. Y desde allí hay casos en que empiezan incluso una nueva vida con otro nombre, gradualmente pensando de sí mismo como si fuese otra persona. Y hay casos registrados también en los cuales esa condición ha permanecido durante años. Hay casos que han permanecido 20 años así, y después por alguna razón pues la memoria del periodo anterior de su vida de repente regresa con todos los detalles. Y claro, excluyen así la memoria del segundo periodo de una manera tan completa como ese segundo periodo había excluido el primero. Es impresionante, ¿verdad? No se muevan, que todavía tengo mucho que contarles. Enseguida regreso. Hasta ahora. En fin, a la luz de todo esto, pues muy bien pudiéramos plantear algunas deducciones respecto a los estados de conciencia. Fíjense bien, las enseñanzas antiguas les dicen que el ego humano durante la muerte se duerme y que después de la muerte existe de verdad en un cuerpo etéreo espiritual independiente totalmente del cuerpo físico. Un cuerpo que está activo en planos internos e invisibles para ustedes. Pero permítanme examinar ahora la pequeña provisión de conocimiento que se tiene aquí respecto a los diferentes estados de conciencia y voy a ver con ustedes cómo se compara a lo que muestran esas enseñanzas antiguas. Fíjense, en los sueños y en algún otro estado normal de conciencia tienen experiencias que no ocurrieron en los planos ordinarios, ya sea en el físico o el mental. El hecho de que tengan estas experiencias demuestra que tienen cierta existencia, que deben ocurrir en algún plano interno, aunque sea desconocido para ustedes. Si el ego pudiese observar el desarrollo de los sucesos, tal y como lo hizo en esos planos internos, debe haber tenido un vehículo o instrumento, es decir, un juego de sentidos internos diferentes, a fin de poder realizar esas observaciones. Porque así como el cuerpo físico y el cerebro son prerequisitos para la existencia en los planos físico y mental,
lo mismo se aplica para un cuerpo en un plano interno, donde ese cuerpo tiene que contar con un aparato sensorial adecuado y adaptado a ese plano en el cual las experiencias se presentan como prerequisito también necesario para la existencia en esos planos internos o interiores. Cuando el ego se retira del plano físico al de dormir o hacia uno cualquiera de los anormales, tal retiro no registra ningún cambio en el plano físico que queda atrás. Sin embargo, la pérdida de la memoria es tan completa que tan pronto como el ego se encuentre en su nuevo ambiente, el plano físico no es tan solo olvidado, sino que pareciera no haber existido nunca anteriormente. De una manera parecida, en su estado de alerta, el plano de dormir, al ego le parece tan irreal que normalmente lo olvida por completo y por lo tanto, por esa vez, ese plano deja de ser en cuanto al ego se refiere. Por lo tanto, lo que parece ser un periodo de inconsciencia o de inexistencia, ya sea al dormir o después de la muerte, muy bien podrían ser planos llenos de intensa actividad, de cuya existencia son completamente ignorantes en su estado normal de alerta. Porque así como el plano físico deja de ser para el ego cuando se retira a otros planos, asimismo le pasa al ego al desaparecer y dejar de ser para quienes continúan conscientes en el plano físico. El regreso del ego, que ocurre en el momento preciso y adecuado, demuestra que esa ausencia, como quiera que sea, no significa extinción. Por otra parte, existe un cierto sentido de identidad o noción del hilo de la continuidad de su existencia que es percibido por el ego en las diversas condiciones de la conciencia. Por ejemplo, al soñar despiertos, saben que el ego es el mismo que el de la condición de alerta. En sueños comunes y en estados anormales, cuando se recuerdan, también se autorreconocen o tienen tal vez una reflexión vaga de ustedes mismos como actores principales. De alguna manera sienten el vínculo que ata los diversos aspectos del ego a su fuente, el rayo de conciencia, y que es el mismo yo soy yo, o por lo menos una porción de él, el que se convierte en el observador, un espectador, o el que experimenta los hechos que varían de acuerdo al escenario en que concurren. Ahora veamos qué papel desempeña el cuerpo físico en las diversas actividades no físicas del ego. Fíjense. Las funciones automáticas normales del cuerpo no afectan directamente las condiciones de conciencia del ego. La actividad intensa del cuerpo reduce la capacidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo mental. La mejor condición para trabajar mentalmente, pues es conseguir un estado pasivo del cuerpo. Y es que al soñar despiertos, el cuerpo se desactiva. El dormir es causado por el fracaso del cuerpo, debido a la fatiga, ¿verdad? Un fracaso en suministrar la energía necesaria para el adecuado funcionamiento del cerebro. La actividad física inevitable siempre impide el sueño. Y es que el dormir es el abandono del cuerpo por parte del ego, la sobreestimulación provocada por una comida muy abundante impide un sueño restaurador y ata al ego a su cuerpo. La mejor condición para disponerse a dormir es desatar las cadenas del cuerpo y volverlo pasivo, logrando que el yo se libere para que despegue con rumbo a otros planos de conciencia. El cuerpo no participa en las experiencias del ego cuando se está en estado de coma o en una condición de delirio debido a una fiebre, por ejemplo.
y ese mismo cuerpo se vuelve completamente inactivo y sus funciones automáticas se reducen casi a cero en los casos de animación suspendida o inducida artificialmente. Pero se preguntarán ustedes, ¿pueden estos hechos indicar de alguna manera que el cuerpo no sea útil para el ego y que en un momento dado pueda ser un estorbo para las actividades que no son físicas? Las funciones del cuerpo son similares a las de una caldera que provee el vapor para el funcionamiento de una máquina. Fíjense, la máquina se activa mediante la caldera, pero cuando el ingeniero detiene la producción de vapor para marcharse a su casa, la máquina también se detiene y la caldera deja de ser útil entonces y se vuelve inactiva. Pues bien, de igual manera, cuando el ego se activa mentalmente, el cuerpo debe proveer la energía necesaria que necesita el cerebro, ¿verdad? Y mucho más cuando el ego se retira a dormir, porque entonces la mente inferior se desactiva por completo y el cuerpo deja de ser útil para el ego. En cuanto el ingeniero está fuera de sus actividades laborales, la caldera también está fuera de servicio, fuera de funcionamiento. Pero cuando el ingeniero regresa a sus obligaciones al día siguiente, se necesita haber dejado esa caldera en buenas condiciones y con un fuego mínimo para que al reanudar el trabajo sea fácil producir vapor. Bueno, pues el cuerpo, con sus funciones automáticas, se mantiene en estado de preparación para las actividades del día siguiente, pero durante el sueño no es de utilidad para el ego, igual que la caldera, que ya no es útil para el ingeniero cuando la máquina no funciona, cuando no trabaja. En definitiva, el cuerpo es un vehículo en el que eventualmente se aloja el ego, su esencia. Pero ustedes no son el cuerpo, son la esencia. Entran y salen, mueren cada día y vuelven a renacer. Al final el cuerpo se marchita, pero nunca la esencia, porque la esencia es inmortal. Ustedes son inmortales y sus esencias son eternas. Podrán cambiar de cuerpo, pero no de esencia, que se va enriqueciendo cada vez más y más, con tantas y tantas experiencias que se necesitan para llegar a fundirse con la luz, para ser maestros de la luz, para quedar encendidos y ser mensajeros de la luz. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.